Hola chicos, Ciencias Naturales 19.2. En el vídeo anterior acabamos de decir una cosa tan sorprendente como que el cristal de ventana no es cristal, sino que era amorfa, porque sus estructuras internas, ya sean átomos, moléculas o iones, no están ordenadas. Bueno, oiga, pues si eso no es cristal, díganos usted, mineralógicamente, en mineralogía, ¿qué consideran que sea cristal? Bueno, pues te dice, un cristal es cualquier grano de mineral delimitado por superficies laminares, planas, que es lo que se llama caras cristalinas, que guardan una relación geométrica definida, bien concreta, con la ordenación interior de sus átomos. Es decir, si tú ves que una piedrecita, un granito, tiene una cara plana, estás teniendo en tus manos un cristal. Hay una ordenación interna, y esa ordenación interna guarda relación con el orden interno de sus átomos. Es decir, es como la expresión macro de algo interior micro. Si los átomos están colocados, alineados, en una superficie, exteriormente también se traducirá si les damos tiempo, ya vamos a ver cómo, para colocarse en una también cara plana. Y ahí estaríamos hablando de cristales. Es decir, la forma exterior geométrica es consecuencia de esa ordenación interna y no requiere una perfecta regularidad, que por otro lado casi nunca será. Es decir, la estructura interna sí será perfecta. Son poliedros de este tipo, perfecta. Pero cuando esta estructura se trasluce al exterior, pues resulta que en este pedrusco, por así decirlo, solo observamos que aquí tiene una capa plana, una capa tal. Esto nos demuestra que su estructura interna está ordenada, que es un cristal. Oiga, ¿y si estuvieran todas las caras? ¡Oh, perfecto! ¡Qué bonito! Que también será. Raras veces, pero también será. Esas serían las formas que vamos a estudiar holoédricas. Édricas significa, edro es un ángulo formado por dos caras, por dos planos. Este plano con este ángulo que forman, eso es un edro. Bueno, más bien, edro es cara y el diedro es el ángulo formado por dos caras. Y si está, por ejemplo, en el techo, que claro, la cámara no lo refleja, yo estoy viendo el plano de la pared con el plano del techo. Ese ángulo es un diedro. Y si miro al rincón donde se suelen colocar mis telarañas, entonces estoy viendo tres planos. El plano de esta pared, el plano de la otra pared y el del techo. Entonces, esos son tres edros, tres caras. Eso sería un triedro. ¿De acuerdo? Y así ya nos vamos metiendo un poquito en el vocabulario. Estas caras cristalinas reflejan el mecanismo de crecimiento del cristal. Y las relaciones entre los ángulos que forman dichas caras son específicas respecto a la estructura que posee. Es decir, cuando tú veas que esta cara está seguida de otra cara y entre ambas hay un ángulo, bueno, pues este ángulo y la forma de estas caras, si se ven enteras geométricamente, es algo que define el interior, que no es casual, no. Estas caras forman este ángulo porque en sus estructuras internas los átomos también tienen estructuras con este mismo ángulo.
Los minerales que aparecen delimitados por caras cristalinas se denominan euedrales. O sea, si un mineral está delimitado, ¡oh, qué bonito, fíjate! Es un prisma y aquí, clic, clac, clic, clac, clic, clac, y luego nos hace así, esto, lo otro, ¡pam! ¡Oh, qué bonito, precioso! Bueno, pues bonito es eu, y caras bonitas sería u edral. Ahora ya sé que vas a coger a alguien que para ti sea guapo o guapa, y le llamas, oye, eres una euedral, y ella dirá, ¿qué dices? ¿Estás tonto? Vaya piropos que se te ocurren. Euedral, caras bonitas. Mientras que los terminados en forma irregular, pues sería lo de an, lo de sin edral. O sea, los cuerpos más perfectos, más bonitos, que presentan ya la forma, la interna, la traducen fuera, dando lugar a unos cristales muy bonitos, serían cristales eudrales. Y los otros, los que solo tienen una cara, o a veces ninguna, porque claro, si ha sido una piedra que ha estado rodando por ahí con las otras, toda la posible estructura euedral que tuviera se le ha marchado, se le ha roto por todos los lados exteriores, pero queda su estructura interna. Pues esa sería una anedral. Las piedras de río casi todas son anedrales. Son minerales. Tienen estructura interna, pero son anedrales. Para que un cuerpo cristalice, hace falta, es decir, ¿y cómo se consigue un cristal? Atento, Dice, para que un cuerpo cristalice, es decir, para que sus átomos, que posiblemente en el momento de la creación de esa roca, en la fusión, se fueron enfriando, cuando estaban en estado líquido, estado lava o similar, sus átomos no estaban ordenados. Pero luego, las fuerzas internas, electrostáticas, entre los distintos átomos, entre las distintas moléculas o iones, con mucho tiempo y en ausencia de fuerzas extrañas al sistema que les obligasen a ponerse donde ellos no querían, es decir, que los dejáramos sueltos, a tiro libre y con muchísimo tiempo. Entonces, poquito a poco, obedeciendo a esas fuerzas internas electrostáticas, van colocándose, formando esos poliedros, esas estructuras geométricas que nos maravillan. Internamente. Y si les damos más tiempo también, y tranquilidad, sin fuerzas de corrientes de aire ni de nada que les obliguen. Entonces nos forman las formas euedrales, los cristales. Yo a este propósito nunca me puedo quitar de la cabeza, me gusta ir por el campo, ¿no? Y una casa de campo, que estaba ya abandonada, medio derruida, todavía conservaba algunas partes. Había sido abandonada por sus dueños, quizás como tantas, con el pensamiento de volver un día, pero se torcieron sus planes, se hicieron mayores y no volvieron ya nunca más a esa casa, y allí quedó y se fue derruyendo. En el armario todavía quedaban sus trajes antiguos, quedaban sus medicinas, quedaban sus legumbres. Bueno, pues entre esas medicinas tenían una que utilizaban para las heridas de los caballos. Era el bórax. Bueno, yo quiero creer que era esa. Y estaba en una botella de aquellas de color caramelo. El corcho seguramente no tenía
un hermetismo, un cierre perfecto, de forma que facilitaba, pero sin turbulencias, que es lo importante, el paso de aire del interior al exterior. El bórax es una sal que te la venden, pues como te venden en la forma de sal de cocina, en la forma de piedra molida, y tú la diluyes. Y es lo que haría en un principio nuestro amigo agricultor o ganadero. Lo diluyó. Marchó, abandonó la casa. Pasaron años y años de quietud total. Por no romper esa quietud hasta un silencio. Que las ondas sonoras también implican movimiento. Este agua que le echó con la sal y que apareció aquí por su cuerpo totalmente uniforme, como si fuera agua salada, pero era agua de boras. Pues el agua se fue evaporando poco a poco. Mientras los iones, porque era una sal, y una sal cuando la diluyes se parte en iones. Esto lo tienes en las series de químicas, en las disoluciones. Los iones, obedeciendo a sus fuerzas internas entre ellos, se fueron colocando. El agua se fue evaporando y cuando yo llegué era cuando ya se había producido un auténtico milagro. Y es que de un residuo de agua que quedaba, o líquido, emergía una piedra así, perfecta, cristalina, maravillosa. Esa piedra nunca podía haber sido metida por el cuello de la botella. Esa piedra se había formado por ordenación de sus iones en los lugares internos, atómicos, iónicos, moleculares. Y como nadie la molestaba, tuvo tiempo de hacer que su forma externa fuese el producto, la traducción de su estructura interna. Y había una piedra aquí, preciosa. Si tú fueras capaz de hacer esto lo mismo, aun cuando fuera solo con sal común de cocina, con cloruro sódico, y lograr que en un ambiente de quietud total, durante años, se fuera evaporando el agua poco a poco, no dejando, como no dejaron aquí, posibilidad de que el aire entrase en remolinos que habrían originado algún tipo de corriente en el líquido que forzase a los iones a ir donde ellos no querían, sino que les dejásemos exclusivamente con sus fuerzas, con sus tendencias internas. Entre ellos, pues lograrías también que apareciera un cristal precioso de sal, porque precisamente la sal, que en este tipo de mineral le dan otro nombre, o sea, cuando es mineral le llaman halita, se te formase aquí. Es espectacular. Cuando en el interior de la tierra y de las rocas, donde hay silencio absoluto y no hay corrientes de aire, se les ha permitido a los átomos de sílice, moléculas de sílice, ordenarse ya solitas dentro de la burbuja que había, han experimentado una contracción, o sea, todo esto es roca, y aquí había una burbuja, de sílice líquida. Esa sílice, al tener todo el tiempo del mundo para ir al sitio que le apetecía, ha dado unos cristalitos pegados a la pared, todo así, que cuando algún cantero luego ha tenido la suerte de encontrar esta burbuja y ver lo que había dentro,
se ha maravillado. Preciosas. Estamos hablando de una geoda. Cosas muy bonitas. La cristalografía es apasionante. Bueno, dice, para que un cuerpo cristalice hace falta que sus moléculas se hallen en libertad. Es decir, que el cuerpo esté fundido o disuelto o sublimado. Es decir, que haya pasado de vapor a líquido, pero de vapor a sólido, de estado gas a sólido, pero lo mismo, sin que nadie le moleste. Y entonces ese gas, cuando se solidifica, obedeciendo a las fuerzas electrostáticas internas de sus moléculas o de sus átomos, adopta ordenaciones, dando cristales. Dice, si además esas moléculas poseen espacio, sitio, tiempo, mucho tiempo, al estilo del tiempo de la Tierra, que nunca tiene prisa, y reposo, tranquilidad, que nadie lo perturbe, suficiente, formarán cristales. Rocas. Bueno, eso sería cristales. Oiga, y entonces, ¿qué es una roca? Y después una roca es un agregado natural hecho por la naturaleza, coherente, es decir, que presenta un mismo aspecto. O sea que si tiene dos coloraciones, pues hombre, la coloración clara y de aspecto uniforme será un tipo de roca, y la roja, que está debajo, será otro tipo de roca. Aunque luego, el lenguaje popular, súbete a la roca aquella. No estamos hablando en el mismo significado, concepto de roca. Roca, mineralógicamente, es un agregado natural, coherente y multigranular, es decir, con millones y millones de granos que lo componen, formado por uno o más minerales o mineraloides, de los que habíamos hablado. Y eso sería una roca. Y aquí vamos a pasar ya a ver la estructura de la materia cristalina. Es decir, ¿cuáles son los secretos que guardan esos cristales ordenados? ¿Cuáles son sus formas? ¿Cuáles son sus ángulos de colocación? ¿Cuáles suelen ser los aspectos más frecuentes que ofrecen al exterior? Esto lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Hasta ahora.